México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. 11ª parte. Hoy como ayer, más de lo mismo y en vías de empeorar. Sección 2. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Ezequiel Padilla, postulado por el Partido Democrático Mexicano, podía ser un candidato más abiertamente pro-gringos, pero Alemán garantizaba a Washington que en su gobierno no habría comunistas y que el desarrollo industrial pretendido para México se realizaría contando con el favor y preferencias de capitales estadounidenses. Bajo tal alineamiento y directrices políticas, el dominio de la dictadura perfecta o partido hegemónico se institucionalizaba. Tal institucionalización haría efectiva la formación del Estado propiamente moderno en México, pero tal dominio sin oposición política viable permitía el control abrupto de los de abajo, control mediático corporativo conjuntado con sectores orgánicos del partido. Cúpulas corrompidas que en su reducción garantizaban el sometimiento de las masas, impotentes de competir y suplantar a estos órganos del partido, capas bajas que de salirse de la olla serían fuertemente reprimidas. Una constante que se da durante toda la trayectoria del revolucionario institucional. Procura que el triunfo de la burguesía se regodee promoviendo la modernización del país a su favor. Clases altas y clase media incorporadas al supermercado de los 30 años maravillosos. Pero a los de abajo no les sonríe la fortuna. La permeabilidad de la riqueza gotea muy raquíticamente en sus terrenos. Crecimiento con pobreza y paliativos a la miseria sin alternativa, acabando de subyugar al campesinado ya vencido con el asesinato de Zapata, por la reacción burguesa, incluyendo a un prócer del partido. Ver artículo 3 de esta serie, 1976-1982, 2 años crisis. Subcapítulo Surgimiento del partido. Y posteriormente de un Villa, que aunque ya convertido en caudillo, a quien le hizo justicia a la revolución como hacendado, no dejaba de tener ideas incómodas llevadas a la práctica en sus dominios, para cuando el neolatifundismo en Chihuahua sí que debería prosperar. Entonces, el partido de la revolución institucionalizada se haría ducho en el control de las clases populares propiamente urbanas, invitándolas a participar en los actos decorativos y con asistencialismo si se portaban bien, mientras que para con los campesinos el dominio sería particularmente tajante y más drástico. La muerte de un militante popular urbano le sale más caro a la dirigencia suprema por su repercusión mediática que acarrea desprestigio en la inmediatez de lo urbano. Pero los campesinos alejados y de preferencia aislados le resultan más baratos. Por lo tanto, los pobres del campo e indígenas pasan a ser los mayormente victimizados por la violencia oficial. Pero he aquí también que la desigualdad se torna más lacerante en el campo abandonado y contraatacado por la contrarrevolución con la preferencia por el desarrollo agrario privado o el ejido parcializado. Campesinos nylon, sí. Ejidatarios comuneros, no. Campesinos empobrecidos y o carentes de tierras, ante la supresión del reparto agrario, se ven obligados a solicitar a una burocracia insensible les cumpla el propósito de la contienda bélica. Pero con el alemanismo, además del aburguesamiento high society, llega la corrupción en pleno al alto mando del partido. Y la tierra no es de quien la trabaja, sino de quien la puede hacer producir más articulándola al supermercado. Así, productores privados, virtuales neolatifundistas, y como la corrupción somos todos, pues a facilitarse el enriquecimiento de la burocracia e impídase el cumplimiento de las legítimas demandas del pueblo. Lo subsiguiente no puede tener otra consecuencia sino el deterioro del ejido y con ello del campo en todo México. Y si los campesinos se organizan por fuera de la Confederación Nacional Campesina, CNC, evitando la mediación de los cooptados por el sistema, se volvían incómodos e inconvenientes al proyecto burgués. La falta de respuesta en años, la demanda desatendida y el maltrato
y el maltrato que incluye los asesinatos de decenas de campesinos, de dirigentes, aunados a los desalojos violentos, así como matanzas contra quienes exigían pacíficamente sus derechos, va orillando al campesinado a buscar otra puerta para conseguir sus reclamos, del todo desoídos e incomprendidos, así como vilipendiados por los aparatos del Estado burgués y sus engendros privados de los medios masivos de desinformación que ya copaban la deformación de la realidad nacional. ¿Cómo contar la historia? En 1959, cansados de esperar un reparto agrario exigido en vano, miles de campesinos ocuparon los latifundios del occidente de Chihuahua. La respuesta no se hizo esperar y una docena de dirigentes fueron ejecutados por pistoleros priistas, iniciándose una oleada represiva contra los campesinos que incluyó asesinatos selectivos, desalojos violentos, linchamientos mediáticos, torturas, cárceles y toda gama de la represión priista. En 1965, los principales dirigentes del movimiento campesino, Arturo Gámez, Pablo Gómez y Salomón Gaitán, decidieron tomar las armas, visto que no solo estaban cerrados los caminos legales, sino que su lucha por la tierra y justicia solo provocaba la furia homicida del Estado. Su decisión de tomar las armas terminó con el sacrificio de 8 guerrilleros más y de una estela de sangre y represión en Chihuahua durante los siguientes 10 años. No olvidar los agravios y no permanecer cegado a la emergencia de las causas justas. En la zona zapatista, la Tierra Caliente, el asesinato del ex coronel de junto a su familia fue un acto de brutalidad que y la represión priista, una mancha indeleble en el desprestigio del partido autoritario, viéndose los campesinos de Iguala también afectados. La historia venía de atrás. Desde 1958 habían sido asesinados un centenar de dirigentes campesinos que buscaban romper el monopolio priista sobre la comercialización de la copra y el arroz, que tenía a los campesinos guerrerenses en la miseria, en un estado donde en 1960 al 62% de los adultos eran analfabetos y 4 empresas poseían 80% de los bosques. Los asesinatos masivos y selectivos empujaron a la sierra a Lucio Cabañas. Lucio Cabañas Barrientos, un profesor egresado de la Normal Rural de Ayotzinapan, vigilado desde sus actividades estudiantiles por la policía política priista, que venía siendo la Dirección Federal de Seguridad, DFS, dirigente de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, FESSM, además de miembro del bloque de Escuelas Revolucionarias de Guerrero y presidente del Frente Estudiantil Cívico en la misma entidad. ¿Por qué luchaba Cabañas Barrientos? Por superar las condiciones paupérrimas de estudio, el incremento de becas y mejoras en las condiciones de los planteles rurales en permanente deterioro por décadas, mejoras en medios de transporte, alimentación, servicio médico, mejoras en el personal técnico y administrativo. Pero para los aparatos represivos del Estado mexicano, Cabañas Barrientos era un agitador, un peligroso y potencial delincuente izquierdista. Siendo el FESSM una asociación estudiantil de profundas raíces en el estado de Guerrero, con una antigüedad de décadas de vocación socialista emanada de la revolución, orillado a la lucha armada por la represión oficial ejercida en contra de las organizaciones estudiantiles normalistas campesinas y de los maestros, se propicia la aparición del Partido de los Pobres y su Brigada Campesina de Ajusticiamiento, en pie de lucha durante 7 años en contra del mal gobierno, surgida de un acto de represión violento en una manifestación pública y de un atentado contra la vida de Cabañas Barrientos, acontecido en mayo de 1967 en Atoyac de Álvarez, durante un mitin en el que hubo muertos y heridos baleados por policías judiciales. El continuo represivo a cabo de manera sistemática por los elementos policiados no encuentra fin en sus fines mantener el Estado burgués, propiciando una guerra permanente contra los pobres de la tierra, guerra económica que provoca con represiones violentas, garantizando la manutención de la reproducción burguesa. Política no deja de ejercerse de acciones y actividades injustas.
La guerra contra los pobres de manera sistémica que viene efectuando el capital con sus políticas económicas neoliberales incrementan los atropellos conformes a la pobreza, taxación doble contra los y trabajadores o marginados desposeídos o en vías de serlo, desempleado mayor, víctimas con ello de la defectuosa métrica que no cumple con la constitucional que les de proporcionar trabajo, seguridad y atención médica a todos los ciudadanos de la nación. Política al servicio de una clientaria que obtiene sobre la explotación de los trabajadores, el Estado burgués, en todo el inmenso espectro internacional de sus dominios, emplea la violencia armada cuando las circunstancias de manutención del orden lo ameritan, tanto que autoridades del establecimiento realizan su función de protección a las prerrogativas y propiedades de los y gobernantes, empleando las fuerzas represivas oficiales cada vez más adoptadas para ejercer la represión en contra del desvalido y o empleando comandos paramilitares que prepara y encubre. Caso de los afamados halcones de 1971. Por dar un ejemplo conspicuo, más suman decenas los ejemplos de esta fauna represiva, engendros de un estado policíaco que cada vez más necesita intensificar y amplificar la vigilancia y represión ante la desigualdad que el dominio capitalista llevado con esas de afectación social multiplicadas. Así como se incrementa la delincuencia común en resultas de la afectación económica, la contraviolencia oficial que le sigue es una respuesta a favor de la opresora, porque no es al criminal al que pretende suprimir, mas le protesta social ante la injusticia padecida que necesariamente tienen que reclamar los millardos de afectados por su sistémica intransigencia y guerra política tal que ellos provocan, siendo los directores, creando un caldo de cultivo propicio para que con el supuesto combate al crimen organizado se promueva la exaltación de la operación de los aparatos represados que en función de las trifulcas terminan por dañar más a la población civil que a los forajidos. La responsabilidad de lo acontecido en Ayotzinapa, los otros crímenes más se vienen dando en el país, sobre todo desde que la guerra contra los pobres se camufla de lucha contra el crimen organizado, se revela al hacer el recuento de las víctimas. En proporción en tratos de civiles inocentes es aritméticamente superior a la de criminales ejecutados o capturados, así como a la de elementos armados caídos en cumplimientos del deber. A estas alturas, la engañifa del combate al narcotráfico ya se debe entender hace décadas viene siendo un caballo inducido y aprovechado el establishment imperialista. El sonado caso en mucho de presión de Washington sobre los gobiernos mexicanos. Ha de ser un típico ejemplo de autocrimen cometido por las propias autoridades norteamericanas. Critique a Camarena, este ya había descubierto el doble juego de la acción norteamericana efectuada con la CIA y proveedora de droga en el propio mercado estadounidense con el fin de obtener recursos para las guerras ilícitas del INE. Así es que el monstruoso tío Sam con una mano dice combatir al crimen y con la otra distribuye los estupefacientes, ingiriendo buena proporción de ellos. Ejerciéndose normales rurales. No hay institución educativa de esencia revolucionaria mayor que las rurales para que los hijos de los campesinos pudieran convertirse en maestros y enseñar a los suyos su matriz emanada de la lucha armada zapatista, su línea campesina de comunista. Escuela Normal Rural Burgos, plantel en Ayotzinapa, Tixla Guerrero, plantel fundado en 1933 para una escuela que venía desde 1926, la que durante el periodo del general Cárdenas contó con el apoyo del gobierno federal. Pero el visto bueno para con las normales termina, como era de esperarse, para cuando la administración Ávila Camachista comenzó a ser una antieducacionista,
Desde entonces, diversos mecanismos de exterminio han caído sobre sus muros. Van desde el abandono, el cierre y las instalaciones y sus sistemas de internado, hasta la satanización frontal contra sus estudiantes. Comenzando el año de 1966, el número de planteles normalistas agrupados en la FCSM alcanzaba el número de 38 escuelas, 9 planteles rurales, 3 centros regionales, 3 normales federales y 3 escuelas normales federalizadas. El ortodoxo transigente presidente Gustavo Ordaz es un ejemplar de priista, decimonónico y anticomunista. No podía ser menos por la causa reaccionaria, procediendo a cerrar el 10 Jetas. Estudiantes del 68 Dixit, a 15 normales rurales de 29, que hasta esos años a duras penas subsistían, ya afectadas por la desatención del gobierno federal. Esas campesinos pobres de seguro son focos comunitarios. Se puede imaginar decirlo al presidente que pasa la historia artificial de Tlatelolco, represor de estudiantes por instinto depravado y decimonónico, cuando era la perfecta de enconchamiento. En el año de 1962, los le entregaron a las autoridades de la SEP un pliego petitorio en que presentaban sus demandas, las que para el 68 aún no obtenían satisfactoria respuesta, argumentando la burocracia carecer de presupuesto suficiente para incrementar los presupuestos, es decir, cumplir con los elementales mejoras materiales. Cabría añadir en lo académico, en vivienda y manutención, así como en actividades extracurriculares vivas. Expresa en una grada en las instalaciones de la SEP, funciones del secretario Jaime Torres Bodet, no se conceden las peticiones, pero se designa una comisión encargada de realizar el escrutinio de las mismas a julio del 3.